En esta clase analizaremos cómo realizar un arranque estrella delta usando el PLC logo del software Cadecimu. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de definir el arranque estrella delta y sus componentes, explicar el funcionamiento del arranque estrella delta, describir las ventajas y desventajas del arranque estrella delta y realizar un arranque estrella delta usando los programas Cadecimu y PCCIMU. El arranque estrella delta es un método para reducir la corriente de arranque de un motor trifásico. Se basa en conectar el motor en configuración estrella durante el arranque y luego conmutarlo a la configuración delta para su operación normal. Cuando el motor se conecta en estrella, la tensión aplicada en cada bobina se reduce un 58% de la tensión nominal. La corriente también se reduce a 1/3 de la corriente nominal y el motor arranca con un par de arranque reducido. Cuando ocurre la transición de estrella a delta, mediante un temporizador y un tiempo previamente preestablecido, el motor se desconecta de la configuración estrella y se conecta en delta. El motor opera a tensión nominal y el par de arranque es completo. En esta figura se puede observar cómo es la conexión en estrella y en triángulo, tanto en bornera del motor como la conexión de las bobinas. ¿Qué ventaja tiene el arranque estrella delta? Reduce la corriente de arranque, disminuye el par de arranque, evitando sobrecargas mecánicas en la transmisión y en la carga, prolonga la vida útil del motor, aumenta la eficiencia del motor y es un método versátil, ya que se puede aplicar a una amplia gama de motores. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar el costo, tiempo de arranque y su complejidad. ¿Por qué usar un enclavamiento en un arranque estrella delta? Si se activa el contactor de estrella y delta al mismo tiempo, se produce un cortocircuito. Esto puede ocasionar graves daños al circuito eléctrico e incluso a personas que se encuentren cerca. Vamos a ver por qué ocurre este cortocircuito. Si se energiza K1, K2 y K3 al mismo tiempo, recuerda que K1 es el contactor principal, K2 es el contactor que conecta el motor en delta y K3 quien conecta el motor en estrella. Veamos qué ocurre si se conectan los tres contactores. Fíjense que la corriente fluye hasta llegar al contactor 3. En cuanto a la segunda línea, también lo hace, y la tercera línea también. Esto genera que donde se forma la estrella, se genera un cortocircuito franco entre la línea 1, 2 y 3. Entre las razones por las cuales se debe usar un enclavamiento mecánico, podemos mencionar la seguridad, la protección al motor, la fiabilidad y el mantenimiento. En la figura se puede observar cómo conectar un enclavamiento mecánico entre dos contactores. Vamos a ver qué componentes tiene el circuito de potencia. Podemos observar que cuenta con un breaker, un contactor principal. En ese contactor principal se conecta el relé térmico. Tenemos a K2 que conecta al motor en delta y tenemos K3 que conecta al motor en estrella o Y. Circuito de mando o de control. Básicamente existen dos circuitos de arranque estrella delta. Se puede realizar un arranque estrella delta manual o automático. Vamos a analizar en qué consiste el arranque estrella delta manual. Al observar el circuito de control podemos notar que tiene un breaker, los contactos del relé térmico, un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Adicionalmente tiene el pulsador S3 que conmuta de Y a delta. Vamos a describir su funcionamiento. Al presionar S2 se energiza K1 y se realimenta. Adicionalmente, mediante esta rama se conecta K3. Esto hace que el motor se conecte en Y. Cuando el operador presiona S3, desconecta la Y, la rama que energiza Y, y conecta la rama que energiza la delta. Cuando se energiza K2, se cierra el contacto 13-14 y se realimenta. Por lo tanto, el motor queda energizado con K1 y K2, conectando el motor en delta. El arranque estrella delta automático, a diferencia del anterior, la conmutación o la transición se hace mediante temporizadores. Veamos cómo funciona. Al presionar S2 se energiza K1 y se realimenta. Adicionalmente se energiza KT1. Una vez transcurrido el tiempo preasignado al temporizador, se abre el contacto 55-56 y desconecta la rama de K3. Recuerden que K3 es el contactor que conecta el motor en estrella. Y conecta o cierra el contacto 67-68 energizando K2. Y K2 conecta el motor en delta. Y se va a mantener así hasta que se presione la parada o se dispare el térmico. Vamos a realizar este ejercicio utilizando el Cadecimu y el PCCIMU. Vamos a abrirlo. Como siempre, vamos a configuración. Utilizamos formato A3, que es 297 por 420. De manera tal de poder hacer el hardware o el circuito eléctrico aquí, el software aquí y las tablas de entrada y salida aquí. Y tenemos el Cadecimu y el PCCIMU. Muy bien, vamos a realizar el sistema que queremos controlar. El sistema hecho en el PCCIMU. Primero necesitamos un motor de un solo sentido y le damos OK.
uno principal, la estrella y la delta. Vamos a necesitar un relé térmico. Vamos a realizar un tablero de control. Una vez que tenemos todo el sistema que queremos controlar, vamos a realizar ahora el hardware o el circuito con el PLC logo. Entonces debemos tener el circuito de control hecho en cada décimo para identificar cuántas entradas y cuántas salidas debemos agregar al PLC. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el circuito hecho en cada décimo, pero con lógica cableada. Vamos a observar el circuito de potencia y el circuito de control, bueno, más sus entradas y salidas. Pero nos interesa en este caso el circuito de control. Entonces vamos a identificar cuántas entradas y cuántas salidas hay. ¿Cuántas entradas hay? Tenemos F1, S1 y S2. F1 son los contactos del relé térmico, S1 es la parada, S2 es la marcha. ¿Y cuántas salidas tenemos? Tenemos K1, que es el contactor principal, K2, que es el contactor que conecta el motor en Y K3 es el contactor que conecta el motor en delta. Y por último tenemos un piloto luminoso que indica que el relé térmico ha sido disparado debido a una sobrecarga. Entonces vamos a realizar el circuito de control. En este caso es con el PLC. Aquí donde dice I/O seleccionamos y donde dice módulo lógico seleccionamos el PLC logo y lo colocamos. Vamos a darle un zoom out para poderlo verlo mejor. Vamos a agregar ahora los dispositivos de entrada y de salida. ¿Cuántos dispositivos hay? Tenemos los contactos del relé térmico, pulsador de parada y un pulsador de marcha. Entonces aquí en accionamientos vamos a agarrar contacto abierto del relé térmico, un pulsador para la parada y un pulsador para la marcha. En cuanto a las salidas, aquí donde dice bobina y señalizaciones, vamos a agarrar 3 bobinas de contactores, una para el principal, una para la Y o la estrella y una para la delta, y una luz piloto roja. Una vez que tenemos los dispositivos, vamos a agregar ahora la alimentación, que en este caso es línea neutra. Lo seleccionamos y lo volteamos. Ahora vamos a proceder a cablearlos. Recuerden que la línea es con el color marrón y el neutro es con el color azul. Vamos a cablear ahora las salidas. Y por último vamos a conectar la alimentación del PLC. Una vez que tenemos cableado el PLC, vamos a comenzar a colocar los nombres de cada dispositivo. Muy bien, ya tenemos el hardware o el circuito del PLC hecho. Vamos a darle un zoom out para ver dónde vamos a comenzar a realizar el programa. Vamos a hacerlo aquí. Para comenzar a realizar el programa, primero debemos identificar cuántas ramas tenemos en este circuito. Entonces, vemos que tenemos la rama principal o del contactor principal y la temporización. Tenemos la rama de la estrella, tenemos la rama de la delta y tenemos la rama del piloto luminoso del relé térmico. Vamos a comenzar primero con la rama del contactor principal. Utilizamos un biestable. ¿Por qué utilizamos un biestable? Porque debemos identificar quién activa y quién desactiva esta rama. ¿Y quién lo desactiva? El relé térmico o la parada. Aquí en la barra utilizamos una compuerta OR y la colocamos. El térmico o la parada. Y lo conectamos. En este programa vamos primero a conectar y por último colocamos los nombres. Muy bien, ya tenemos la primera rama hecha de la rama principal. Ahora vamos a realizar la rama de la estrella, o en este caso de K2. Al igual que en la rama anterior necesitamos un biestable. Y debemos identificar quién la activa y quién la desactiva. Vamos a agregar aquí la salida de una vez. Recuerden que este es un arranque Y delta o estrella delta. Cuando se presiona S2 se activa K1 y K2 simultáneamente. Es decir, cuando se presione S2 se va a activar K1 y K2.
K1 que conecta al principal y conecta la alimentación, y K2 que conecta el motor en estrella. ¿Y quién lo va a pagar? El térmico, F1, la parada, S1, un tiempo después que se haya activado el arranque y el enclavamiento. Entonces, para fines didácticos, vamos a utilizar una temporización de 2 segundos. Si utilizamos una temporización de 2 segundos, ¿cuándo se va a activar la estrella? Cuando se presione S2. ¿Y cuándo se va a activar? 2 segundos después que se haya activado S2. Entonces, vamos a conectarlo. Se activa con S2 y se desactiva con F1, S1, la temporización, o K3, que es el enclavamiento. Entonces necesitamos una OR de 4 entradas. Colocamos la OR, le damos doble clic y parametrizamos a 4 entradas. ¿Quiénes son esas entradas? El térmico y la parada. Térmico y la parada. La temporización. La temporización al trabajo o retardo a la conexión. Ahora temporización, agregarla por aquí. Y por último el enclavamiento. Vamos a acomodar estos bloques o este programa para observar mejor el programa que estamos realizando. Como estamos trabajando con varias salidas, debemos agregar 3 líneas que nos indican cada salida. Q1, Q2 y Q3. Saben que Q1 es el principal, Q2 es la Y y Q3 es la delta. Entonces vamos a agregarle aquí los nombres para recordar. Q1, Q2 y Q3. Entonces vamos a conectarlo. ¿Cuándo comienza la temporización? La temporización comienza cuando se activa Q1. Lo conectamos a Q1. Y el enclavamiento entre Q2 y Q3, aquí colocaríamos Q3. Vamos a parametrizar el temporizador a 2 segundos. Vamos a conectar de una vez las salidas. Nos falta realizar la salida Q3. Igual lleva un RS. Salida. Fíjense aquí. ¿Cuándo se activa Q3 o la delta? La delta se activa un tiempo después que se haya desactivado la estrella. Entonces vamos a exagerar aquí, como es un ejercicio didáctico, vamos a exagerar que la transición entre Y y delta dure 1 segundo. Entonces, ¿cuándo se va a desactivar la estrella? 2 segundos después que se haya activado K1. ¿Y cuándo se debería activar la delta? Si perdemos 1 segundo, sería 3 segundos después que se active K1. Entonces vamos a agregar un temporizador con retardo a la conexión. Como vamos a perder 1 segundo, vamos a parametrizar. Esto lo activa Q1. ¿Cuándo se apaga K3? K3 se apaga con el térmico, la parada o el enclavamiento con la estrella. Entonces necesitamos una OR de 3 entradas. Doble clic y escogemos una OR 3. Y conectamos. Sería de K3, que iría el térmico o la parada. Y por último, la salida del relé térmico. Ahora vamos a colocar los nombres. Vamos con el principal, S2. ¿Quién es S2? S2 está conectado en I3. F1 y S1, que es el térmico y la parada, están conectados en I1 e I2 respectivamente. Aquí también se activa con I3. Colocaríamos I1 y 2. Térmico y parada. Aquí, térmico y parada nuevamente. Y por último, I1 nuevamente, el térmico. Y aquí colocamos Q1, Q2, Q3 y Q4. Muy bien, una vez que terminamos todo el programa, vamos a colocar ahora las tablas de entradas y salidas. En IO, una tabla de entradas y una tabla de salida. En las entradas debemos colocar los dispositivos de entrada, el nombre de los dispositivos de entrada.
y en la salida el nombre de la salida del PLC. Muy bien, ya tenemos en el KDeCIMU todo el circuito completo con su software y su entrada y salida. Ahora vamos a parametrizar el sistema en el PCSIMU. Vamos a minimizar este circuito que ya no lo necesitamos y comenzamos a parametrizar el sistema en el PCSIMU. Vamos a comenzar con el motor. El motor lo podemos agregar solamente al principal y el principal es Q1, que es Q00. Lo dejamos así. El principal Q00 también. Es importante seleccionar que sea monoestable. Q00, que es el principal. La estrella es Q2, que es Q01. Q01. Y la delta, que es Q3, es Q02. El piloto luminoso está en Q04, en Q4, que es Q03. En cuanto a las entradas, tenemos el térmico, que está en la dirección I00, que coloca I00 por defecto, lo dejamos así. La marcha está en I02 y la parada en I01. Bien, ya que tenemos parametrizado el sistema, vamos a proceder a realizar la simulación. Presionamos aquí donde dice simulación. En el PCSIMU presionamos la computadora y luego inicio y procedemos a realizar la simulación. Si presionamos marcha, se activa el principal y la estrella. 2 segundos después se debe desconectar y conectar la delta. Dando un error porque el enclavamiento en K3 debería ser con K2. Entonces se está activando y desactivando el mismo. Se vamos a quitar este cable y lo conectamos en Q2. Vamos a realizar la simulación nuevamente. Cuenta 2 segundos, se desconecta la estrella y luego se conecta la delta. Y se va a mantener así hasta que se presione la parada o se dispare el térmico. Si se dispara el térmico, se activaría I1 aquí, reseteo Q3, I1 aquí, reseteo Q2, I1 aquí, reseteo Q1, I1 aquí y activo Q4. Veamos. Una vez que te activo Q4, se enciende el piloto del térmico. Y por más que el operador presione marcha, no va a ocurrir nada hasta que no rearme el térmico. Una vez rearmado el térmico, habilita el circuito nuevamente, permitiendo el arranque. Presionamos la parada, se apaga todo. ¿Qué aprendimos en este ejercicio? Aprendimos a definir qué es un arranque Y delta con sus componentes, aprendimos a explicar su funcionamiento, aprendimos a describir las ventajas y las desventajas de este tipo de arranque y por último realizamos este ejercicio del arranque estrella delta usando el KDeCIMU y el PCSIMU.